¿Cómo generas ingresos necesarios para poder vivir viajando por el mundo? Esa es la gran pregunta que me está llegando semana a semana en mis redes sociales y en este video quiero contarles cómo lo hago. Para los que no me conocen, yo soy Ele, una viajera compulsiva, y hace 8 años que vivo viajando alrededor del mundo. Soy diseñadora gráfica de profesión y eso me dio la posibilidad, en el 2014, de montar mi propio estudio de diseño. Fue el sinónimo de libertad. ¿Por qué? Porque yo hasta el 2014 trabajé en oficina, iba y venía 1 hora de ida, 1 hora de vuelta desde La Plata, desde mi casa hasta la oficina, a trabajar todos los días de lunes a viernes, como la gran mayoría hacemos, ¿no? Tren, subte, bus. Y me cansé y dije, basta, ¿sabes qué? Este era mi sueño. Mi sueño era vivir trabajando 8 horas. Tenía una buena posición. El diseño gráfico siempre me apasionó y de alguna forma, bueno, sí, tenía esa fantasía de que esa vida era para mí. Quería ser, sé, ¿no? Como responsable de un área de marketing y crear proyectos y ganar premios. ¿No? Y de repente en esa rutina de ir, venir, el trabajo de creativo a veces también es bastante intenso. Un día me dije, ay, en el 2012 decidí viajar sola por primera vez y ese viaje me transformó la vida. Cuando estaba en Ushuaia, conocí a un arquitecto que lo había dejado todo y se había ido al sur a construir casas. Había dejado su posición, gran posición económica en Buenos Aires y estaba viviendo en un hostel. Recién estaba empezando, había empezado a tomar algún que otro proyectito, pero muy, muy, muy de cero. Y con él estuvimos hablando de esto, que yo le decía, yo no sé si ese es mi sueño, no sé si ese es más mi sueño, ¿no? No sé si eso es lo que yo quiero para mi vida, trabajar, tener 15 días de vacaciones, viajar en esos 15 días, estresarme todos los días, ganar plata para pagar el alquiler y comprarme ropa, y me parecía una vida vacía, ¿no? Entonces, de repente, él me dijo, es que vos no sos para esa vida, si te lo estás replanteando es porque no sos para esa vida, me dijo él. Animate, animate y salí a explorar el mundo, me dijo él. Y eso me quedó resonando en la cabeza. 1 año más tarde decidí que no quería más esto para mi vida. Que por qué no intentar algo diferente. Me pasó que una de mis tardes en la oficina tenía poco trabajo y me puse a googlear y a fantasear cómo generar ingresos para vivir viajando por el mundo. El top 10 de trabajos, de profesiones. Y el primero era diseño gráfico. Y ahí yo dije, wow, lo tengo todo. O sea, no ni siquiera tengo que estudiarlo. Y en ese día dije, algo estoy haciendo mal y tengo que empezar a accionar. Y ahí fue cuando decidí montar mi propio estudio de diseño, armar mi proyecto independiente. Hablé en ese momento con mi jefa y le dije, yo no quiero viajar más, voy a empezar a tener mi propio estudio. Y así fue como empecé a ganar un montón de empresas que estaban vinculadas en el mismo rubro donde yo estaba trabajando en ese momento, que empezaron a llamarme para hacer trabajos para diferentes empresas al mismo tiempo. Empecé a crecer, hablé con Cata, mi mejor amiga, y le dije, Cata, necesitamos hacer esto juntas. Tenía una corazonada de que eso podía funcionar, alquilamos una oficina, nos montamos nuestro propio estudio y ahí un día dije, volví a la misma rueda, volví a venir todos los días a la oficina. Era mi oficina, tenía mucho más libertad porque todos mis clientes eran remotos y yo sin embargo estaba ahí como enjaulada de nuevo, ¿no? Y en ese momento dije, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá sola en esta oficina de 2 metros por 2 metros cuando en realidad podría estar en cualquier lugar del mundo? Porque no tengo que marcar tarjeta, no tengo que demostrarle a alguien que estoy, ¿no? Hago todo remoto. Y desde ese momento empecé a darle vueltas a la cabeza. Y en el 2015 organicé mi primer viaje a Tailandia, el primer viaje donde salía del exterior del país, un viaje donde me fui con mi diccionario español-inglés en la mano, porque no tenía, o sea, sabía inglés, pero no me podía manejar, no tenía esa libertad, y lo hice, ¿no? Y ese viaje fue el que me abrió la puerta a entender que no tengo límites, no tenía límites, había podido cruzar todo el mundo, estar en Tailandia y hacerlo sola, en un lugar donde no conocía el idioma. Dije, acá ya nada me frena, no hay nada que me pueda frenar en el mundo. Y de ahí en más empecé a poco. Me llevé mi computadora 2 semanas al sur y empecé a probarlo. Me fui a Rosario con mi computadora, me fui a Brasil unos meses, hice un gran viaje a Europa que era como, ¡buah! El viaje. Y lo hice, y cada vez lo hice más. Al principio tenía mis clientes de Argentina, mi estudio con mi amiga, y era chiquito, pero después viajando entendí que podía abrirme al mundo, que podía empezar a captar clientes de diferentes lugares. ¿Cómo? Desde en un lugar en el área común de un hostel, por ejemplo, hasta páginas como Upwork, que en ese momento estaban recién, como no,
pop-up, ¿no? Ahí de repente habían empezado a aparecer, después del COVID hubo como un gran auge y ahora hay muchísimo más plataformas que nos permiten esa posibilidad. Escribía grupos de Facebook, ofrecía trabajo local. Entre medio hice voluntariados para poder solventar mis gastos, porque a veces mis ingresos, por ejemplo, de Argentina para vivir en Europa no me alcanzaban. La realidad es que no me alcanzaban. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Y dije, bueno, voy a hacer voluntariados. Por medio del voluntariado no pagaba alojamiento, no pagaba comida, podía hacer que dure más en el tiempo. Entonces pasé a tener un lema de viaje que era, prefiero viajar mucho y gastar poco que gastar mucho y viajar poco. Y ese fue el lema que me sostuvo durante años. Y la realidad es que nunca, por muchísimos años, no me di grandes lujos viajando, ¿no? A veces cuando uno piensa, vivo viajando, digo yo, y creo que la gente debe pensar que vivo todo el día tirada en un hotel 5 estrellas, comiendo de todo, tomando daiquiri. Bueno, no. Un montón de veces es cargar la mochila, cargar una mochila pesada, tenerme que mover para no gastar en transportes, caminar, dormir en hostel, en la habitación compartida. Durante 6 años dormí en habitación compartida todos los días de mi vida, menos cuando volví a Argentina, que tenía mi propia habitación, pero si no dormía en habitaciones compartidas. Comía en algunos lugares comía mejor, en algunos lugares en Europa, por ejemplo, no sé, en Alemania no me podía permitir salir a un restaurante, ¿no? Entonces comía algo, me compraba ahí en un súper, algo chiquitito, o buscaba hostel con cocina y me cocinaba. Entonces, también eso está bueno, ¿no? Poner sobre la mesa, que a veces tener nuestro propio negocio online hace que a veces ganemos mucho y a veces ganemos poco, ¿no? Y además es toda la gestión, ¿no? Todo el desarrollo del negocio, que es de repente ser todo, ser el que administra, ser el que organiza, ser el que habla con los clientes, ser el que hace el trabajo, o sea, hay un montón de cuestiones. Después uno va creciendo y va empezando a delegar cositas y eso es lo bueno de los años y lo bueno de ir creciendo nuestro negocio y ser sólidos en la idea que tenemos. Ahora, la realidad es que tampoco es, la vida viajando no es una vida de vacaciones, es una vida de, como vivimos todos nuestros días, ¿no? A veces nos hacemos rutinas, a veces no, a veces tenemos mucho dinero, a veces no, poco, depende si buscamos vivir en países caros o países baratos. Fui aprendiendo durante estos 8 años un montón de estrategias para hacer justamente esto, que mi negocio, primero no estar 12 horas trabajando, no quiero trabajar 12 horas, no es eso lo que quiero para mi vida. Cuando decidí salir a viajar por el mundo, decidí no trabajo más 12 horas por día. Siento que mi vida tiene que ser mucho más que solamente estar horas y horas y horas y horas y horas trabajando. Por eso vivo simple, gasto mucho menos dinero de lo que gastaba en Buenos Aires, muchísimo menos dinero y por eso siempre lo sostengo y lo digo, no hay que ser millonario para viajar. Solamente hay que aprender a vivir simple y tener una buena idea, ser creativo. Cualquier habilidad es monetizable. Una chica el otro día me dijo, ay, no, pero sos diseñadora gráfica, son 4 años, yo no puedo, no quiero patear para adelante mi sueño 4 años. No, no tenés que patear tu sueño 4 años para adelante. Busca la habilidad que hoy ya sepas hacer y te guste hacer. Creo que la pasión tiene que ser nuestra compañera. Si elegimos ser nómadas digitales, elegimos una vida de pasión, elegimos una vida de disfrute, una vida de conocernos cada vez más. Hagamos cosas que nos gusten hacer. Entonces busquemos entre las cosas que yo sé hacer, las cosas que soy buena, las cosas que me gusta, tratemos de armar un pack y busquemos una habilidad. Todas las habilidades son monetizables. Busquemos esa habilidad para desarrollar nuestro propio negocio online, para poder tener la libertad de poder trabajar en cualquier rincón del mundo que quieras, con las condiciones que vos quieras. Puedes trabajar 2 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas. Entonces, te invito a buscar en mi canal de YouTube las 14 entrevistas que tengo con nómadas digitales. Parte de un programa que lancé gratuito, se llama Desafío Nómada. Hay 14 encuentros con diferentes nómadas digitales. Son personas que ya están en el camino como yo, pero todas hacen cosas diferentes, ¿no? No es que charlo con 14 diseñadores gráficos, ¿eh? No, hay de todo y ellos cada uno desde su lugar en diferentes partes del proceso nos van contando cómo hacer para descubrir nuestra habilidad, para descubrir nuestra propuesta de valor, qué es eso que yo sé hacer y cómo se lo ofrezco al mundo, ¿no? ¿Dónde encuentro ese lugarcito para que mi habilidad quepa en el mercado? Y después, ¿cómo desarrollo mi negocio? ¿Qué posibilidades hay de desarrollar un negocio online? ¿Cuáles son las rutas posibles? Porque no hay una forma, no es agarrar una habilidad y ponerte un estudio. No, no, no. Ese es mi camino. Hay muchísimos caminos posibles. Entonces, te invito a sumarte, que lo hagas vos mismo, todo el recorrido por medio de estos videos de YouTube y que desarrolles tu negocio online y que te animes a salir a la ruta que acá te estoy esperando. Muchas gracias.